mismo es como el cariño verdadero. Ni se compra ni se vende. Y la gente tiene que aprender, porque la palabra de Dios dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hoy en día estamos bombardeados por una serie de doctrinas, hermanos, donde tenemos un montón de problemas, porque la iglesia se ha ido confundiendo, hablando más como el mundo, mezclando más con el mundo, de manera tal que ya no nos diferenciamos. Es difícil ver hoy un cristiano y diferenciarlo de un impío. Y se nos mete en una serie de prácticas eclesiásticas como doctrina. Y hoy voy a hablar de algo que los primeros discípulos conocían más o menos a partir del siglo II. Se empieza a hablar de esto, o se tiene referencia a esto, pero que era una tradición seguida de los apóstoles, que se le llamaba la regla de fe o la fe, la doctrina o la ortodoxia de la iglesia cristiana. Más adelante les voy a dar la tradición de ortodoxia para que no se preocupen. Pero Judas capítulo 1 verso 3, la gente conoce muy poco acerca del Salvador. E incluso alguna gente le pregunta a uno si es salvo y le da miedo levantar la mano. Y le gusta, si usted le pregunta a uno ¿qué es el salvo? ¿Por qué usted es salvo? ¿Qué es el santo? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la cristología o lo que usted cree de Cristo? ¿Qué es la Trinidad? Y me la puede explicar con algunos versículos, aunque no me los busque, pero nómbremelos. La gente conoce muy poco de la fe, y al conocer muy poco de la fe entra una serie de herejías que nos estamos bombardeando hoy día dentro de la misma iglesia, y a todos le decimos que sí. La gente, al conocer tan poco, al no instruirse, y la iglesia no preocuparse y ocuparse por predicar la palabra de Dios, en realidad no están siguiendo a Cristo. Muchas veces siguen a un pastor, o están siguiendo una filosofía hueca, como le llama la Biblia. E incluso dice un hermano que si se les acusara hoy en día a mucha gente de ser cristianos, David, habría muy poca evidencia para poder condenarlos como cristianos, porque no siguen a Cristo, porque no siguen la fe de Cristo. Ahora, ¿qué es ser cristiano según la Biblia? ¿Qué es ser cristiano según lo que conocemos en cuanto a doctrina? En cuanto a un conocimiento santo de la palabra de Dios. Los cristianos son aquellos que han aceptado su pecado ante Dios. Como sabemos, tienen que aceptar que es pecador, que son incapaces de salvarse a sí mismos. Eso es un cristiano. Que han buscado a Cristo Jesús en fe y arrepentimiento, y han comenzado a seguir a Cristo y a adorarlo. Normalmente pertenecen a un grupo o una comunidad de creyentes. Si abrimos la definición, son seguidores de Cristo, cristianos, que siguen una norma o regla de fe. Nuestro conocimiento de Cristo y nuestra cristología, como se le llama por los teólogos, es lo que marca nuestra confianza y pasión por las cosas de Dios. La cristología es lo que nosotros decimos que es Cristo, es lo que sabemos que es Cristo, que es eterno, que es omnipotente, que es Dios, que solo Él salva. Y hay que tener una cristología sana. No puedo adelantarme mucho, pero hoy hay mucha cristología donde tenemos un Cristo que, comparado con Colacho, solo le falta la panza y la barba. Porque hoy Cristo está obligado a darnos todo lo que le pedimos. Si yo declaro una palabra, Dios tiene que cumplirla. Y ahora es más fuerte: si decreto una palabra, está obligado Dios, atado de mano, y no puedo hacer nada. Y ya decreto, no, aquí hay que complacerlo. Eso se está predicando actualmente. Es más, todavía declarar, pero no porque yo declare algo, porque se quiere ser positivo, y el cristiano debe ser positivo. Dios tiene por qué hacerlo, Él no está amarrado. Él es algo que está por encima de todo lo que pasa en mi vida. Es la voluntad de Dios primero, lo que yo pida. Yo puedo bendecir a mis hijos, pero puedo declararlo y decretarlo, que como vimos hace poco, no es ni bíblica esa palabra, aunque sí aparece 71 veces en la Biblia, todas ellas asociadas primero con reyes,
que eran los que hacían decretos, en un 5%, y 95% que habla de decretos y tal, por Dios, cuando habla de mis estatutos y decretos, mandamientos y decretos, 71 veces juntando decretos, decretar, todo lo que usted tenga que ver con las primeras frases decreto. Porque nunca el hombre decretó, ni Dios manda a decretar, y en el Nuevo Testamento aparecía solo 3 veces la palabra decretar. Cuando hablaba del acta de los decretos que no era contraria, cuando hablaba del decreto de un rey, y no me acuerdo en este momento cuál, pero solamente 5 veces. Nunca habla de cristianos decretando. Es un vocabulario muy nuevo que se ha introducido en la iglesia y que anula lo que es la Biblia, lo que es nuestra regla de fe. La regla de fe de un cristiano es lo que dice la Biblia, y si lo dice la Biblia, póngale la firma, y si no, por favor, pero tengo que hacerlo a un lado. Es que hago yo decretando, primero que no hay ningún vocabulario bíblico, o declarando, que yo puedo hacerlo, digamos, pero yo puedo bendecir a mis hijos. Pero entonces dice que lo que declare con su boca, que en la boca está el poder de la vida y la muerte, todo lo que usted quiera. Pero todo esto está amarrado a la voluntad de Dios, si Dios quiere. Yo quiero que mis hijos no se aparten, Señor, y todo, pero ellos van a tener que decidir. Es que la Biblia dice: creer en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Sí, eso lo dice, pero no quiere decir que porque yo creo en Cristo mis hijos son salvos. La salvación, como dije antes, es puro picullo, ¿verdad? Cada quien pulsea lo suyo. Yo no heredo salvación, nadie es cristiano por herencia. Cada quien es cristiano cuando dijimos, cuando acepta a Cristo, acepta que es pecador y le sigue. Porque tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas herejías que se meten. Judas, capítulo 1, solo tiene uno, o versículo 3, diga nada más. Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Antes de Apocalipsis, la traducción en lenguaje actual de este pasaje dice: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado en su pueblo. Lo primero que tenemos que ver hoy acerca de la importancia de una regla de fe es que hay una necesidad que todo cristiano tiene que tener imperiosamente: es defender la fe, defender sus creencias, defender lo que ha sido cierto por años, de por años y de por años. Judas escribe a la iglesia, aunque él quería escribirles acerca de la fe, dice, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, o de nuestra común fe, dice otra versión. Pero me ha sido necesario escribirles, exhortándonos ahora. No puedo escribirles de la fe. Él quiso escribir, pero seguro no le dio tiempo después. Ahora les escribo: contiendan por la fe, defiendan la fe, no la vendan, no la regalen. Suena muy rico si yo declaro una palabra y me hago millonario. Suena muy rico si yo le doy like al Face de la abundancia de un montón de billetes que aparecen ahí, me voy a hacer millonario en pocos días. Antes, como no había computadora ni nada, le mandaban un papel a la casa y echaban una carta que decía: tome, esto te va a traer bendiciones y respuesta en tanto tiempo, mándelo a 7 personas. Y uno escribiendo: hay 7 personas, le va a venir. Si no lo haces, puede irle mal. En Colombia, un chaval se le torció la nariz y le quedó en una oreja. Y la gente escribía cartas, ¿se acuerdan, hermano? Los más nuevos, cuando no había computadora. Ahora le mandan en el Face. O suponen, sí, que hay de mala suerte, si no le da la vida, se lo pasa muy rápido. Hermano, eso es brujería. Y hay brujería evangélica, no cristiana, brujería evangélica, donde la gente dice un montón de cosas, y casi siempre cuando yo oigo a estos profetas y apóstoles, lo único que declaran es abundancia, bendición, me va a ir bien, y a veces ni saben si es un gran impío el que están bendiciendo. Nadie bendice lo que Dios maldice, y nadie maldice lo que Dios bendice. Cuando la gente quiere bendición es de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios es el que da riqueza, ¿cierto, David? Eso es lo que dice la Biblia: de Dios es dar esas riquezas, y no añade tristeza a lo que Dios da.
No es la lotería, no es el horóscopo que comparte más de un hermano, que a mí hasta que me pongo frío cuando lo veo, el horóscopo diario ahí, que salen muñequitas y muy lindo, muñequitas y todas van para el infierno, hermanos. Se ha mezclado mucho el paganismo en la iglesia y hay que tener mucho cuidado. Desde muy temprano en la historia, los seguidores de Cristo y de Dios tuvieron que escribir para defender lo que es una regla de fe. La fe, primeramente tenemos que entender algo, la fe es algo que se nos ha confiado. Los hechos de la fe cristiana, lo que la gente ha pasado, no son nada que hayamos descubierto nosotros mismos. El verdadero sentido de la palabra es que los conceptos de fe que tenemos, aunque suenen mal para unos y otros, es una tradición cristiana que se ha pasado de generación en generación y en generación, algo que se ha transmitido. Hay una cadena ininterrumpida que viene de Cristo. ¿Por qué le digo que es una tradición? Bueno, porque primero la palabra fue hablada, fue de boca en boca, pero no ese programa tan feo, Canal 7, sino que fue verbal. La transmisión de las escrituras fue verbal, hasta que aparecen las cartas y las escrituras, primera de ellas el libro de Marcos, que fue el primero que se escribe, como en el año 46 después de Cristo, más o menos. Es decir, 13 años después de que Cristo muere, ya había una carta que era el Evangelio de Marcos, el más rápido, el más pequeño, donde nombra a Papías, que fue uno de los primeros obispos de la iglesia y escritores, como en el año 2 después de Cristo. Él dice, Marcos, que era discípulo de Pedro. Entonces, el Evangelio de Marcos, ¿por qué se acepta como canonizado? Porque para tener una regla, canon significa eso, una regla para medir, tenía que tener apostolicidad aquella escritura. Marcos no es apóstol, pero Pedro, que es el que le dice a Marcos todo, porque Marcos era su discípulo. Recuerden que Pedro era un hombre iletrado, analfabeto, le narra el Evangelio. Por eso el Evangelio de Marcos es tan rápido, igual a Pedro. Inmediatamente después de esto, una vez que terminaron, parece que todo sucede en una semana. Cristo nace en una semana y al final de la semana tiene 33 años y medio, está en la cruz. Así es el Evangelio de Marcos. El de Lucas es más completo, está hablando un doctor, está escribiendo un teólogo, es una persona preparada que dice que oye, lee a Marcos, lee a Mateo y se da la tarea, porque tampoco era discípulo, de poner en orden la historia de Cristo. La fe es algo que se nos ha confiado y es algo que tenemos que guardarlo muy bien, y por eso Judas dice defenderlo y luchar ardientemente. Cuando hablamos de una tradición, William, yo tengo 36 años casi de ser cristiano, de haber aceptado a Cristo, de entregarle mi vida a Cristo. Y yo todo lo que oigo predicar nunca lo oí hace 36 años. Y nací en el más grande avivamiento que ha habido en Costa Rica. En la campaña Sanidad Divina de la Afuera, Dios moviéndose y haciendo cosas extraordinarias. Y yo oí de apóstoles, de profetas, no porque no existieran, sí existen los apóstoles, sí existen profetas, pero hoy en día parece ser que buscan más el puesto, lo que requiere el cargo, que el cargo mismo, el trabajo que requiere el obispo. Como dice la Biblia, el que anhela el obispado, buena cosa anhela. El obispado es el trabajo del obispo, no dice que anhela ser obispo. Pero hoy la gente se pelea más por cargos. La Biblia dice que aún en la Santa Cena están discutiendo los apóstoles, y dice Cristo, ¿qué es lo que estáis hablando? Y dice que estaban discutiendo entre ellos cuál era el mayor. Dice, los reyes de las naciones se enseñorean, pero entre vosotros no es así. Porque el mayor de ustedes es el menor, el que más sirva. Les acabo de lavar los pies y todavía dicen que quién es el mayor. Les he dado ejemplo. La fe es algo que se nos ha confiado. Acerca de la fe también tenemos que saber, según Judas, que la fe es algo que le ha sido confiado no a todo el mundo, sino para el pueblo de Dios. En otras palabras, la fe cristiana no es una posesión de un individuo que tiene una revelación, porque ya no hay revelaciones. Es que hoy la gente está predicando cosas que no están de acuerdo en la Escritura, que son nuevas revelaciones, y yo creo, a través del tiempo y lo que haya estudiado, que ya no hay nuevas revelaciones, porque tendríamos que estar reescribiendo la Biblia todo el tiempo. ¿Me voy a entender? La revelación de la palabra de Dios es la Biblia, y no le cabe absolutamente nada, ni le sobra absolutamente nada.
Yo podría tener una nueva iluminación acerca de una revelación. Cuando uno está predicando o buscando un mensaje, dice, mira, nunca lo había visto desde este lado, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Mira este detallazo. Pero estas revelaciones, y la gente que dice que hay que estar predicando con revelación profética, y reunión de mujeres profética, y activación profética de niños. No, hermano, ¿por qué tanto énfasis a la profecía? La Biblia dice, tenemos la palabra profética más segura, esa es la Biblia. Es más, si yo oigo a alguien dar una profecía, hermana, siempre voy a la Biblia para ver si está de acuerdo con la Escritura. Y el profeta que se sienta mal, está mal, y es falso profeta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los cristianos de Berea eran más nobles que los de Jerusalén. Porque una vez que Pablo predicaba, dice, iban a las Escrituras para ver si lo que Pablo predicaba estaba de acuerdo en las Escrituras. Entonces la Biblia y la palabra de Dios es el filtro para saber si algo es de Dios o no es de Dios. Porque hay gente que lo mete como a la fuerza, como el zapato de Cenicienta cuando las hermanillas se lo querían meter y metían el pie y se torcían todos. Y tratan de acomodar sus doctrinas a la Biblia a la fuerza. La mayoría de ellas apoyadas en el Antiguo Testamento. No es porque anulemos el Antiguo Testamento, porque no ha pasado. Pero la iglesia de Cristo, como la conocemos hoy, que es la iglesia, el Cajal en hebreo, que nace en el Antiguo Testamento, que es el pueblo de Dios, pero la iglesia de hoy como iglesia en griego, nace en el Nuevo Testamento. E incluso Cristo anulando algunas cosas del Antiguo Testamento diciendo, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. ¿Se acuerdan? Moisés les permitió ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, porque Cristo era la palabra misma y Él podía hacer nueva palabra. Hoy no podemos creer en apóstoles que puedan tener una nueva palabra, porque la Biblia dice que si alguno habla, hable de acuerdo a lo que está escrito. Que si alguno habla, hable de acuerdo a la palabra de Dios. La fe cristiana, además de que se le confió solo a la iglesia de Dios, la fe cristiana se transmite por la iglesia. Y tercero, la fe cristiana es algo que hay que defender, según vimos en el libro de Judas. Lo primero que tenemos que ver acerca de la importancia de la fe es una necesidad de defender nuestra fe. Todo cristiano debe ser un defensor de ella con todas las armas que tenga. Si la tradición cristiana se transmite de generación en generación, cada generación debe transmitirla incontaminada, sin tocarla a los hombres. Lo mejor de la Biblia es dejar que ella se explique por sí misma y que Dios nos revele. Hay tiempos cuando esto es difícil. Fue difícil en los primeros años de la vida cristiana y puede ser algo costoso, pero esa es una defensa de cada generación de la iglesia. Cada tiempo en que la iglesia de Cristo ha vivido tiene que defender la doctrina de Cristo. Eso sigue siendo tiempo para el tiempo de los wesleyanos, para el tiempo de los primeros bautistas, de los cuáqueros, de los colonizadores de América, de los primeros mártires cristianos, de Esteban. La fe cristiana tiene que defenderse aún con la vida. Recuerde que uno por las convicciones, porque el cristiano tiene que tener convicciones, no pensamientos. Es que yo creo que la Biblia, es que me parece, no, convicciones. Estoy convencido que la Biblia dice que solo en Cristo hay salvación. La convicción es algo por lo que se muere. El pensamiento es algo que podemos hablar usted y yo. Que si usted cree que el pelo largo, que esos son pensamientos, pero convicciones es algo por lo que mucha gente ha muerto a través de los años. Y es necesario defender la fe cristiana. Otra cosa importante acerca de la fe es que no debe ser cambiada. Gálatas 1, 6, 7. Pablo se sorprende cuando se da cuenta que los cristianos de Gálatas, poco tiempo después de haberles predicado el evangelio, lo habían convertido en un evangelio diferente. Por eso no pasa solo hoy. Gálatas 1, versos 6 y 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto, dice. Por eso dice, hace poco les estuve predicando y los visité. Os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Desde tiempos de Cristo, recién predicado a los Gálatas, ya habían cambiado la verdad y recibieron un evangelio diferente. Perdón, le dice Pablo, lo que yo le prediqué es la verdad, no lo cambien. Lo que hemos sabido por años, Marcos, esa es la verdad. ¿Por qué la cambiamos hoy en día? Porque nos conviene. ¿Sabe qué es más fácil que esperar a que Dios nos bendiga? Como la Biblia dice, a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Es más fácil pagar una plata, hacer un pacto con Dios y que me bendiga mañana.
Vean, hermanos, les voy a asegurar algo, porque yo no soy ningún tonto. Si eso estuviera en la Biblia, yo daría 1 millón de colones para que Dios, o 3, para que Dios me sane la diabetes y no volver a tomar pastillas. Pero no es así. Y aunque yo declaro o decreto, si Dios quiere me sana, ¿cuántos creen que puede sanarme? Y si Dios quiere no me sana. Como he dicho muchas veces, a veces el cristiano necesita unas 3 o 4 pulgas en su vida, como el perro guardián. Si usted tiene un perro guardián sin pulgas, se va a pasar dormido toda la noche. Pero si pasa rascando, se va a estar espabilado. A veces el cristiano tiene que tener unas 3 o 4 pulgas para pasarse rascando la noche y el día para acordarse de Dios. Lo decía Salomón, no me lo des todo, porque es capaz que me olvide de ti. Hay gente que predica un evangelio diferente y tengamos cuidado. Colosenses 2, 8 al 10 y después 16 al 23. Pablo también tuvo que advertir a los colosenses sobre creyentes que seguían filosofías y legalismos, entre ellas el agnosticismo. El agnosticismo, lo que predicaba en griego, la palabra es que no se puede conocer a Dios, porque Dios es espíritu y lo que importa es el espíritu. La carne no importa. Por eso Cristo no murió en la cruz, porque el espíritu no podía morir. Entonces Cristo no murió y que es falso y bueno, un montón de cosas que Pablo y Juan tienen que predicar en contra de eso. Pablo advierte también de esto, no solo en Gálatas, sino que en Colosenses dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, pensamientos huecos, sutilezas, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, no de Cristo, a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, está tildada esa es un pronombre personal, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de Dios, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El cristiano está completo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No necesita nada más. Vean lo que agrega el 16 en adelante. Por tanto, por todo eso que estáis completo en Cristo, etc., nadie os juzgue cuando a comida o bebida, es malo comer esto, es malo lo otro, no haga esto, es que usted, o en cuantos días de fiesta, luna nueva, si hay que guardar sábado, si no hay que guardar sábado, si hay que comer carne, si quiere comer moronga, si no hay que comer moronga, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, que hoy está de moda. A los ángeles no se les adora, a los ángeles no se les pide, los ángeles no vienen, Dios los manda. La gente anda: ay, ángel San Gabriel, ángel Gabriel, ángel Remigio, ángel, solo aparecen como 3 nombres de ángeles en la Biblia y no se les pide. Los ángeles no se traen, son enviados de Dios, esa es su traducción. Un ángel es un enviado, afectando culto a los ángeles. Hay angeliólogos, hoy en día hay angeliólogas, sale el canal 7 cada rato, y en el 6, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado de su propia mente carnal, no agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo se nutre y se une por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, que Pablo lo dice mucho, rudimentos del mundo que la gente predica, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como: no manejes, no guste, no toque, no haga esto, no haga lo otro, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, no de Dios, cosas que todas se destruyen con el uso? Vean, hermanos, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario, si yo quiero dejar de comer carne o ayunar o lo que quiera, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Hermano, yo he visto pasar tanta agua aquí en 35 años que usted no se imagina. Yo oí la risa santa en muchas iglesias y la gente se encajaba en risa, no tengo ningún problema, pero pasó. Eso no es doctrina. Yo oí en algunas iglesias oír el aullido del león y la gente decía como: ¡oh! Solo faltaba que después pusiera Metro Golden Mayer presenta. Pero pasó. La gente, bueno, hermanos, han venido un montón de modas, pero lo que es la doctrina de Cristo ha permanecido inconmovible a través de los años. ¿Sabe qué dice la Biblia? Estas señales seguirán a los que en mí creen.
Pero hoy en día se traduce este pasaje: estos que creen en mí seguirán estas señales. Porque, como decía Mateo 24, cuando le digan, helo aquí, helo allá, no hagan caso. Le dicen, ay, allá está la risa santa, vamos para encajarnos de risa. Y allá está el lloro santo y vamos. Hermanos, yo he llorado en la presencia de Dios, yo he caído, yo he ministrado, pero yo no dependo de eso para alabar a Dios. Yo sé que Dios está cuando yo le alabo. Bañándome hoy Dios me ministraba y no lloré, pero me enriqueció como aquella agua fresca su palabra. Cuando dice, todo obra para bien a los que aman a Dios. Es una doctrina. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Me cayó como un jabón que vendían hace muchos años, se llamaba Nórdico. Ese jabón, el anuncio decía, José no se puede levantar. Cuando sonaba el despertador y decía, a las personas como José, que les encanta levantarse temprano, les tenemos una solución: Nórdico. Entonces José abre, va para el trabajo, se mete al baño, destapa el papel de Nórdico y se baña con Nórdico y el hombre es nuevo. La palabra de Dios es como el Nórdico, hermano, que espabila uno tan antes. Porque esa es palabra de Dios que ha pasado las pruebas, los tiempos, y sigue siendo viva y eficaz. Muchas cosas yo he visto pasar, pero ha permanecido la doctrina y la palabra de Dios. Pablo también, hay advertencias similares en otros escritos y escritores como Juan, que escribe su evangelio para corregir la herejía que conocemos hoy como el gnosticismo que dijimos antes. Y las cartas, primera de Juan 2:18. Voy como trompada de loco. Primera de Juan 2:18, necesito que me quede claro: hay algo que hay que defender, hay algo por lo que hay que luchar, hay que probar los espíritus. No todo el que me llame Señor, Señor necesariamente es del Señor. Y como estoy diciendo últimamente y dice la Biblia, no todo el que está en Jerusalén es judío o es israelita. No todo el que viene a la iglesia es cristiano. Por eso cuando usted salga a la iglesia, no deje teléfonos ahí ni nada, porque no todo el que viene a la iglesia es cristiano. Puede ser que parezca cristiano, pero aquí se han robado cosas. El que se roba cosas es un ladrón, no es cristiano. Porque si yo me encuentro un plata y no me la he robado, y veo a Alejandro buscando algo, le pregunto a Alejandro, ¿qué pasó? ¿Cómo crees que se compró una plata? ¿Sin cuánto? Mira, es que yo no me concentro. Yo no me voy y digo, ¿de quién es esta plata? Porque todos, pero yo sé que no es mío. Yo veo a una persona preocupada, lo devuelvo. Pregunto, lo devuelvo. Y cuando me dan más vuelta en la pulpería, lo devuelvo. Eso hace un cristiano. Pero todo el mundo hace lo otro, a mí no me importa. Yo no soy todo el mundo, yo soy cristiano. Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Por eso les escribí, por eso les predico hoy, porque conocen la verdad, y la verdad les hará libre. Y por ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Redentor. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Brinquemos al capítulo 4, en primera de Juan. Son apóstoles del Señor, escritores bíblicos, ministros de Dios, llamando a la iglesia a espabilarse por lo que está pasando alrededor del mundo. Y está hablando de los primeros siglos de la iglesia cristiana. Amados, 4:1 de primera de Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído y viene, y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Diga amén. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y lógicamente no oye a ellos.
El que no es de Dios no nos oye. Y esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí está Pablo hablando sobre el gnosticismo, que negaba que Jesucristo hubiera venido en carne a la tierra, porque la carne era mala, solo un espíritu valió. Y Pablo dice, perdón, Juan, el que niega que Cristo vino en carne a la tierra no es de Dios, porque Cristo vino en carne a la tierra. Para Cristo vencer al diablo en el espíritu era muy fácil. No había arrancado cuando ya el diablo estaba tirado en el suelo. Pero vencerlo en la carne, con las tentaciones de la carne, con el hambre que tuvo, con el padecimiento, cuando estaba triste hasta la muerte porque sabía lo que le esperaba, eso sí era una gran batalla. Aún tener la posibilidad de pedirle al Padre, dice en el Getsemaní, que mandara 2 o 3 o 20 legiones de ángeles, un ángel nada más a volar con gente. Y aún así decirle, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero si no, no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso se hizo en carne. Él sabía lo que le esperaba. En aquel tiempo Pablo está hablando, y Juan en este momento, sobre herejías que negaban que Cristo había venido en la carne, y dicen, estos son anticristo y espíritu de anticristo. Pedro también habló en 2 de Pedro 2:2. Habló Pablo, habló Pedro, habló Juan. 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, que dice, y muchos seguirán, que van a seguir muchos, disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque hay un camino de la verdad, hay una fe que es la verdad, hay una herencia de fe que hemos recibido, que tenemos que cuidar y que tenemos que pelear. Lenguaje actual dice en 2 de Pedro 2:2, mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo lo malo, todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Mire, hay videos que pasan que donde da asco ver a muchos profetas pidiendo plata. Ana y no sé cuántas con el rol y todo. Asco da oírlos pidiendo plata y sacarle la plata de la bolsa a la gente. ¿Y saben qué me da más asco? La gente que lo sigue. Porque esa es la predicación que se está acostumbrada a la gente hoy en día. Por eso aquí se cae mal. Porque tenemos que predicar de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Por eso aquí no somos millonarios. Y todavía tengo un BMW y un Mercedes. ¿Sabe por qué? Y el que tengo, que es muy bonito, lo saqué con un préstamo para que nadie lo tenga. Que todavía... Porque a la gente le gusta los cambios, las cosas fáciles, ver para creer. No le gusta aplicar la fe, que hay que esperar. Otra cosa, que Dios a veces no nos responde y que a veces Dios no nos da todo lo que le pedimos. Hay un himno que dice, que me gusta el ritmo, pero no el himno, que todo lo puede y me da todo lo que le pido. Mentira, Dios nunca me da todo lo que le pido. Siempre me da lo que necesito. Me da de acuerdo a sus riquezas en gloria. Me da para equilibrar la Biblia. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo hará, si pedimos de acuerdo a su voluntad. Si mi palabra permanece en vosotros y vosotros mi palabra, pidan todo lo que quieran. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, sabemos que ya se ha hecho. La voluntad de Dios es el requisito principal para que Dios nos dé. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, todo lo que pedimos ya fue hecho. Pero el requisito es pedir de acuerdo a su voluntad. No puedo pedirle, Señor, denme esa mancha antes que se vaya la olla. No, pido de acuerdo a su voluntad. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Me voy a entender? Pido de acuerdo a su voluntad. Ahora, ¿qué debo seguir? Los discípulos tuvieron, han tenido y debemos de tener un grupo de doctrinas pasadas a ellos como algo sagrado, que había de ser enseñado y creído y defendido. Este grupo de doctrinas son la base del cristianismo y son absolutas y completas. Son autoridad hasta la eternidad, incambiables, y no están sujetas a revisión por individuos, la iglesia, la sociedad, apóstoles, profetas, patriarcas o vice Jesús. Porque ahora hay vice Jesús también. Sí, son la mano derecha de Cristo. Reescriben la palabra y niegan la palabra. A través de los siglos, esta lista de doctrinas ha sido alterada por los seguidores de diversos grupos que se alejan de las Escrituras. Pero las bases de la doctrina y enseñanzas apostólicas se mantienen intactas. Siempre hay gente que las cuida y las guarda. Los cristianos a través de los siglos han expuesto, han denunciado estas alteraciones
y han puesto énfasis en las bases, en el corazón de la fe. Ha llegado el tiempo, hermanos, de hacer esto otra vez, de pelear por la doctrina de Cristo, de volverse impopular, de ir contra cultura y defender la sana doctrina. Necesitamos contestar a una pregunta y actuar conforme a la respuesta que demos, hermano. La pregunta es: ¿qué constituye la verdadera fe cristiana? ¿En qué debemos creer entonces? Y depende de esa pregunta y de la respuesta que tengan hacia ella, debemos actuar de acuerdo hacia esa respuesta. La palabra ortodoxia deriva del griego, de las raíces griegas, ortos, que significa recto o correcto. Ortos significa algo que es recto o correcto. Y doxa, que significa opinión o gloria. La ortodoxia es una opinión correcta acerca de la fe cristiana. Como en el tiempo de los apóstoles de nuestro Señor, la iglesia de hoy ha sido invadida por un nuevo cristianismo, por una nueva fe, y se está predicando una nueva palabra, como si existiera un nuevo evangelio. Y Pablo dice a Gálatas: no es que exista un nuevo evangelio, sino que hay gente que predica un nuevo evangelio. Y él dice en Gálatas que si alguien les predica un nuevo evangelio, así este sea un ángel, el tal sea un anatema, un maldito, eso significa anatema. Nadie puede poner en su fundamento que el que está escrito, dice la Biblia, que es Cristo Jesús. No es denominacional esta fe, es interdenominacional. No pertenece a bautistas, ni evangélicos, ni apóstoles, ni a nadie que se meta en una red profética. No es solo una perspectiva doctrinal, no es algo solamente cultural, sino que es más negar el cristianismo histórico, y se está enseñando una nueva fe. Es colectiva, no está centralizada en este momento lo que se está predicando. Hay muchos movimientos comunes, algunas de ellas están en contra unas de otras, pero tienden a cooperar entre sí. ¿Sabe cuánto vale la casa de Guillermo Maldonado? Entre 3 y 4 millones de dólares. Tanto que le volamos al Papa. ¿Qué estamos haciendo los pastores, enriqueciendo a los hermanos? Porque estamos como el comunismo, el único que se llena de plata el comunismo, porque el pobre es el pueblo, pero los líderes comunistas están llenos de plata. Y predicamos super prosperidad, que es una doctrina falsa, hermanos. Que el cristiano no puede pasar hambre, que el cristiano no pasa necesidades, que no se enferma, que el cristiano no debe comprar en París, menos comprar ropa americana. Eso es pura suciedad evangélica, hermano, eso no es así. Si yo tengo un trapo y no tengo ni plata para comprarle una americana y usted me lo regala, me lo pongo. Regáleme algo que sirva, ¿verdad? Y yo sea de paso, no lo que vaya a votar, porque la gente regala lo que va a votar, cachivaches, se quedó ese término en Costa Rica, cachivaches. Pero si usted es más barato en París, compre en París. ¿Por qué va a ser malo que usted compre en París si está más barato? No, hermano, eso es una doctrina. ¿Sabe qué decía la hija de un hombre que predica ahí a veces en cenas, que estuvo muy enfermo hace poco? No, creo que es en misión. Y le dice a un hermano, amigo mío, él va ahí, de hecho es sonidista. Dice: cómpreme un chocolate ahí en París. Es que papá no ya le echan ahí. Bueno, y lo dice en el púlpito, que es peor. Pero se come chocolate de París. ¿Sabe por qué? Porque es más barato, pues está más cerca y no sabe igual. Es el chocolate de Jax o de la gallita. Usted está predicando donde compra el hermano el diario, y si compra el diario, y si compra la americana, o no compra la americana, y si es mejor el Real Madrid que el Barcelona, o la Liga, viva la Liga, o Saprissa. ¡Eso no se predica! Eso no importa, eso no cambia. ¿Sabe? Hoy aquí hay gente triste, hoy aquí hay gente que tuvo problemas, hoy aquí hay gente amaneció, la trasnocharon por una mala noticia. Que nada le vale a usted que compre en Paní o que compre en McDonald's. Eso no es lo que usted necesita. Usted necesita saber algo. Todo lo que a usted le está pasando va a ayudar para bien. Eso es doctrina, eso es la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y va y penetra y rompe los tuétanos, las coyunturas, llega hasta el alma, hasta el corazón, y llega donde necesite llegar. Eso es lo que la gente necesita: palabras, no falsas fábulas huecas, de filosofías huecas. Claro que es más bonito oír una fábula que la Biblia. Es más bonito oír la cucarachita mandinga, pero Dios nos mandó a predicar la doctrina de Cristo, el Evangelio de Cristo, y no cambiarlo. Esta enseñanza nueva es enfocada en el hombre. ¿Sabe cómo le dice a todo el mundo? Usted es la princesa de Dios, es hija de un rey, y usted es príncipe y va a heredar, y por lo tanto tiene que tener las joyas y lo de un rey. Por favor, usted no es un rey conforme al mundo, ni es una princesa conforme al mundo. Usted es hija del rey de reyes, no de cualquier rey, señor de señores. Pero ¿sabe quién era este rey? Nació en un pesebre donde comían los animales. Murió y no tenía donde caer muerto. La tumba era prestada. Ese es el rey de reyes, del cual nosotros somos príncipes y princesas. ¿Sabe qué decía este rey de reyes? Que no tenía ni a dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas, las aves nido, pero el Hijo del Hombre no se llamaba el rey de reyes, él. La gente lo dice, no tiene ni a dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre. Ni siquiera era el hombre, él era el Hijo del Hombre. ¿Sabe dónde recostaba un judío la cabeza? En una piedra. El Hijo de Dios no tenía ni una piedra donde recostar su cabeza. Y usted tiene que tener el carro del año, el celular del año, la ropa del año. Ese no es el evangelio que yo aprendí hace muchos años. La iglesia está padeciendo de la necesidad de un evangelio ortodoxo que defienda esa regla, hermanos. Nosotros nunca nacimos para ser servidos, nacimos para servir. Ese ejemplo nos lo dio Pedro en el evangelio de Juan. Lavó los pies de sus discípulos. Nosotros no nacimos para tener plata, gloria a Dios si tiene plata, pero la iglesia no tiene que tener escandalosamente plata, porque hay mucha gente pobre en la calle. Y ahí sí aflojan plata, eso es lo que me da cólera. No porque no quiera, porque esta iglesia no hay plata, es que la gente es feliz con los intercambios de plata. Esta fe es enfocada en el hombre, es mundana, se enfoca en cosas como salud, riqueza, amor propio, bienestar, posesiones. Es ignorante, descuidada, simplemente nega la histórica fe cristiana. Practica la exaltación del hombre, de la persona, el rol del creyente, la cual es una degradación de la persona y trabajo del Redentor, porque pareciera que el hombre fuera más carga que Dios. Esta exaltación del hombre denigra a Dios. Algunas veces evidentemente, y he oído a algún apóstol decir, aunque la Biblia no lo diga, pero yo lo digo, blasfemia. Yo no puedo decir lo que la Biblia no dice. Dios me mandó y me dijo un apóstol de eso, que él iba a apoyar todo lo que yo dijera. Bueno, yo voy a decir algo, todo lo que usted diga de acuerdo a la palabra de Dios. Que yo iba a lanzar la palabra y Dios lo iba a hacer. ¿A poco acá ahora se cambió todo? Dios es el sirviente y yo soy el amo. Yo soy el Señor y Él es el siervo. No. Yo voy a decir lo que la Biblia dice y no puedo prometer lo que la Biblia no promete. ¿Algo, hermanos? Defensa de la fe. Estas descuidan las escrituras, las distorsionan, las usa dando preferencia a la profecía moderna de sus líderes o combinado con psicología secular. Exprimen el Antiguo Testamento haciéndolo decir cosas fuera de contexto y de orden, como este decretar, como este reyes, etc. Cualquier persona o grupo con alguna máscara cristiana puede ser aceptado como genuino si practica algunos dones, si la gente cae, si la gente llora. Es que usted dijo que se iban a sanar, dijo un apóstol de esto en una entrevista. No, es que la gente cree lo que quiera creer, pero ahí declaran y decretan y después la gente vuelve a estar enferma. Entonces, ¿sabe? Que yo he orado por gente muy santa y no se sana. Y he orado por gente que son el diablo a medias, son como la pezuña de Satanás y se sanan. Entonces comprendo que la Biblia dice, no es de quien corra ni de quien quiera, sino de quien yo tenga misericordia. Y tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. En versión de lenguaje actual, Diego Campos dice, tendré misericordia de quien a mí me dé la regalada. Eso se llama voluntad de Dios. Dios a uno da y a otros no. A uno sana y a otros no sana. Dios no sana a todo el mundo, ni Dios sana a todos por los que yo ore.
Dios sana a quien Él quiera. Pablo padeció una enfermedad, 3 veces le pidió a Dios, y las 3 veces que le dijo Dios: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cristo 3 veces le pidió al Señor que si era posible quitar en esa copa, y el Señor aceptó lo que Cristo dijo porque era la voluntad, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es la oración de Cristo, debería ser su oración y la mía. Señor, yo quisiera esto. Hey, Señor, se pone a orar el coche bomba, dijo un rollo, el carrito. Pero hey, es tu voluntad. Dame algo que no me corra de ti, dame algo que pueda administrar, dame algo que me beneficie y no que me eche para casa. Eliseo, ¿a cuánta gente sanó y resucitó? Sin embargo, dice la Biblia, y murió enfermo de la enfermedad que padecía, hablando de Eliseo. Entonces hermanos, ¿ves qué? Es porque usted es muy galleta, porque usted es muy carga, porque ahora somos superhombres, super declaradores y decretadores. No, al final todo lo que yo diga va sujeto a la palabra y sobre todo a la voluntad de Dios. Pero Filipenses 3, 18 y 19, lo que enseñan las Escrituras, este tipo de doctrina, la decretan las Escrituras, las describen, no decretan, son escritas, decretas. Por las Escrituras se me lengua la traba. Filipenses 3, 18 y 19 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. 1 Timoteo 4, 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. El Espíritu Santo ha dicho claramente, lo voy a leer primero en Reina Valera, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es cambiar el sentido de la fe. Ya no es así, ahora es así. Lo que quería decir era esto: escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, porque ellos creen que está bien. Lenguaje actual. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios, y harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza por nada. Hace poco un piro aquí se iba a comprar un jet, por lo menos para el jet del Evangelio. ¿Pero para qué ocupa un pastor en Costa Rica un jet? Por Dios, ¿dónde le cabe eso? ¿Cuánto sale pagar el mantenimiento? ¿Cuánto vale el hangar? Pero parece que entre más tengamos, más hijos de Dios somos. La enseñanza de Cristo fue otra. Y tiene una túnica, repártela al hermano. Que tiene 2 pedazos de pan, déselos al hermano. El que tiene unos panes y peces, déselos a Cristo, y Cristo los va a poner en manos porque necesiten. 2 Timoteo 3:1. Lo voy a leer en lenguaje actual. Yo quité la versión Reina Valera porque son 8 páginas, me dan como 12 por tanta cita. 2 Timoteo capítulo 3, verso 1. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, ve como Cristo advertía estas herejías, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Opa, diga amén, guayayay. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. Estoy leyendo el lenguaje actual. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin esperar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demostrará lo contrario. Dice, no te hagas amigo de esa clase de gente. Dice que no les diga bienvenidos, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas, a las mujercillas, dice la versión Reina Valera, y pecadoras, que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo
algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Siempre hay algo nuevo que predicar. Este año lo que vamos a ver, este año todo cambió, ahora las cosas son así. Pero la verdad de Dios permanece para siempre. Usted la predica todos los años igual. Yo puedo guardar este bosquejo y predicarlo en otro año. De hecho, ahí queda en la computadora. Y algunos bosquejos que he predicado hace 4 años, los he predicado hace poco. Claro, hay que volverlos a tomar y darles una pintadita y poner las sellitas que ahora tiene Word, que no son las de hace 10 años. En realidad, hermanos, los que tienen estas nuevas enseñanzas o herejías o como quieran llamarlo, al igual que los seguidores, son prácticamente una nueva especie de paganos, no de cristianos. Han tomado lo que Pablo llama rudimentos del mundo, alejados de la realidad, del conocimiento, de lo que es una vida de fe y una regla de fe que le fue dada a los santos. El problema no es solo la existencia, la prosperidad de los falsos profetas. El problema hoy en día es que muchos, si no la mayoría, lo que profesan como fe cristiana en las iglesias, ignoran lo más básico de las doctrinas de Cristo. No saben cuál es la doctrina fundamental de Cristo. Además, los miembros de estas iglesias y los que les siguen, como son educados de esta manera de pensar, son más susceptibles a peores falsas herejías que vienen ofreciendo algo parecido, pero cada vez más potente, más super galleta que eso. Lo que hace falta en el cristianismo para poder defender lo que dice Judas ardientemente, la doctrina de Cristo, es conocer más la palabra de Dios para no perecer, como dice la Biblia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y saber distinguir lo que distingue a las doctrinas cristianas del paganismo, lo que constituye una absoluta regla de fe. Ahora, ¿qué deberíamos estar enseñando en la iglesia y aprendiendo? Las doctrinas de una central importancia que debemos tener en común todos nosotros. Primero, una doctrina está enraizada en las Escrituras. No hagamos doctrina de una experiencia, no hagamos doctrina de un solo pasaje. Interpretemos la Biblia viéndola históricamente, culturalmente, la idiosincrasia, la tradición de la iglesia. Esto es lo que hemos aprendido por tiempo. Lo que usted me dice no me suena nuevo. Veámoslo a través de las Escrituras. Me gusta, me encanta, hermanos, que me pueda ir con 10 mujeres y voy para el cielo y le quito el puesto al ángel Gabriel. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice: los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Hace poco me mandó el hermano Arturo Molina un dato que va a estar ampliando un libro por un hombre, un teólogo cristiano muy conocido, que ahora se declara homosexual, donde dice que la Biblia nunca condena el homosexualismo. Lo que pasa es que lo saca del hebreo. Vamos a ver qué dice Arturo. Claro, él tiene la ventaja de irse al hebreo, porque él lo conoce, además es profesor de griego. Pero dice Arturo, son herejías. La gente trata de meter sus doctrinas como el zapato de las hermanas de Cenicienta y lo acomodan a la Biblia. ¿Verdad que a muchos les asustó? Porque yo siempre he creído que los homosexuales no heredan el reino de los cielos. No que Dios los odie. ¿Cuántos creen que Dios ama a los homosexuales? Pero no ama su pecado. Pero también a los fornicarios, perdón, no son los homosexuales. También a los borrachos, también a los adúlteros, a los mentirosos, a los ladrones, a los homicidas, a los idólatras. He aprendido por tiempo que tales cosas, tales personas no heredarán el reino de los cielos. Y si hoy alguien me dice lo contrario, sea un teólogo, un ángel, vestido de Michael Jordan, yo no le voy a hacer caso, porque la Biblia dice esto. Esa es la palabra profética más segura, la que ha sobrepasado el juicio de los tiempos. Me doy a entender por qué es importante para la iglesia predicar doctrina. Predicar las raíces, los fundamentos de la iglesia tienen que ser fuertes. ¿Qué dirá, hermano? Porque esto está bonito, pero tengo que ir terminando. Voy a brincarme un poco. Apocalipsis 22, 18. La enseñanza de la común fe, de las reglas de fe que estamos hablando, es acompañada con fuertes advertencias, como la de Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. Esto que yo le estoy hablando hasta hoy se llama carne gruesa, en la versión King James, en inglés. No es papilla, no es leche materna, es carne gruesa. Y para comerla
agarre un vaso de agua celestial, trague uno y mastique bien, porque es necesario que se la coma. No nos gusta siempre, nos gusta más la papilla, pero a usted lo único que lo va a sustentar es la fe. Amén. Apocalipsis 22, 18 dice Juan: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Qué le pareció? La gente no sabe que Dios quita gente del libro de la vida. ¿Quién está en el libro de la vida? Los que van a ser salvos. O sea, la salvación se pierde, siempre lo creí. Tengo que predicarlo así porque es lo que yo creo. Aunque mucha gente, mucho más importante que yo en el mundo, dice que no se cree. Yo digo que sí, y creo que hay que perseverar, y que existe la doctrina de la santificación, la cual el Hijo de Dios tiene que buscarla, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que en la santificación, que es doctrina, Dios nos santifica y yo me santifico. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O el mismo apóstol advirtiendo en 1 Juan 4:2 acerca de la gente que se desvía de la cristología, de lo que creen de Cristo. Eso no es lo que la Biblia dice de Cristo. Y dice en 1 Juan 4:2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. 2 Juan 1:7. Y este es el espíritu del anticristo, el cual también habéis oído que viene, ahora ya está en el mundo. 2 Juan 1:7 al 11. Gálatas 1:1, también para el que quiera buscarlo. Es mucha palabra, es muy poca la que ponemos, porque es muy poco el tiempo. Quisiera tener 2 horas, y que en esas 2 horas usted no se durmiera, pero es casi imposible. Y que no hemos almorzado, ¿verdad? No de un golpe de carbohidratos ahí. Qué sueño después de almorzar, pero aguántesela como los machos. Hay ventas ahora al final. Solo por... 2 Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Pablo está luchando, Pablo también, contra esta herejía. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. No pierda el fruto de su trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, en la ortodoxia de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la ortodoxia de Cristo o en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Miren, yo ni veo esos canales que se llaman cristianos, porque cuando yo veo a estos apóstoles predicar y pedir plata y esta sinvergüenzada y esto, y cuando los oigo predicar y la manera en que predican y como lo respaldan, yo le estoy diciendo bienvenido en mi casa, y el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, dice la Biblia. O Pablo cuando escribe a Gálatas 1:1 al 9, y dice: Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por un hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que le resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y repite lo que dije antes: estoy maravillado, este apóstol que no fue elegido por hombres, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, faltaba esta advertencia que le nombré, o un ángel del cielo, dice, no cualquier aparición morón y del ángel, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema.
En toda la Biblia encontramos advertencias como estas, que nos demuestran la seriedad de Dios en cuanto al centro de la fe, el corazón de la fe. Las bases de la enseñanza de la fe, de la doctrina cristiana, tienen que ver con la redención e involucran toda la cruz de Cristo. Gálatas 4:3. Finalmente, las doctrinas bases del cristianismo bíblico son prácticas, no aprendidas, no cosas que se ven en un instante imposibles de alcanzar. La doctrina de Cristo tiene que ser práctica día a día. Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, dice Pablo. Gálatas 4:9. Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos del mundo, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Colosenses 2:8 y 2:20. Colosenses capítulo 2, verso 8. Estoy en la última página, hermanos, agárrense duro. Ahora que tenga mucha hambre, para que compre bastante arrocito con pollo y las mejores papas del mundo. Papas caseras. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:20, Hebreos 5:12, Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a esos preceptos tales como no toque, no guste ni aún use? Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestro David, después de tanto tiempo estar en la iglesia, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Eso lo sabemos hace años. Debiendo ser ya maestros, por el tiempo que usted tiene en la iglesia, y debería enseñarme a mí, pero tengo que volverle a escribir cómo es que se gatea, cómo es que se va al servicio solo, cómo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, de pecho no adulterada y no de alimento sólido, porque no pueden comer alimentos sólidos, se ahorcan. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de ¿qué? Del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Hermano, el cristiano tiene que ir avanzando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y aprendiendo cada vez más. Termino con estos 7 puntos. ¿De qué tiene que saber el cristiano en doctrina? Primero, entre algunos, la visión cristiana del mundo. O sea, esta visión cristiana del mundo que se debe predicar tiene que ir hacia 2 preguntas y 2 respuestas. ¿Qué es la verdad y por qué estamos vivos? ¿Cuál es la visión que el cristiano tiene del mundo? ¿Por qué usted vive? ¿Para qué está aquí en la tierra? ¿Cuál es la verdad? Lo segundo, que debería predicarse en las iglesias y el cristiano conocer. Estoy haciendo cosas para ver si usted las conoce. La inspiración infalible, la infalibilidad y sin error de las escrituras. Las escrituras son infalibles. La inspiración es por Dios, aunque la escriben hombres, y de eso se tiene que conocer. Eso es doctrina. La Biblia es infalible, y si lo dice la Biblia, póngale la firma. Tercero, la gente debe saber acerca de la naturaleza de Dios. ¿A quién adoramos? Cuarto, la gente tiene que saber acerca de la Trinidad de Dios. Quinto, la gente tiene que saber acerca de la persona y el trabajo de Cristo. Sexto, la gente tiene que saber acerca de la salvación, que es por gracia, por medio de la fe únicamente, y no por obras para que nadie se gloríe. No tengo que dar plata, es como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. No tengo que pactar, el hombre no pacta con Dios, solo Dios pacta con el hombre, es unilateral, y ya todos los pactos están en la Biblia. Y séptimo, la gente tiene que saber acerca de la doctrina de una necesidad constante de vivir como cristianos. Se llama santificación.
podría decir, he dicho, caso cerrado. Pero tengo que decirle, hermano, no se dejen engañar. Dejen de andar buscando nuevos cuentos, nuevas historias. Y cuando a usted le suene algo diferente, váyase a las escrituras, aunque a usted le guste, porque a mis hijos les encanta el helado, y le aseguro que a sus hijos también. Pero usted le puede dar helados en la mañana, helados con café, helados en la tarde, helados en la noche. Tienen que comer muchas cosas, ¿verdad? Me gustan muchas cosas que la gente habla, y Dios a veces me da esos heladitos y esas cosas, pero Dios me da carnes de esas también, que me cuesta digerir, que tengo que masticar y acostumbrar el paladar para eso. A veces viene sin sal, a veces el café que me da dulce sin azúcar, pero siempre va a ser beneficioso para mi vida. Hermanos, no le digamos sí a todo el que oigamos predicar. Estudiemos la palabra de Dios, leámosla, porque os parece que en ella se hallaréis vida, y ellos dan testimonio de mi Hijo Jesucristo. Que Dios nos agarre confesados. Que Dios le bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con todos, y hay ventas al final del culto.